Mi nombre es Lucas, y hasta hace unas semanas, mi vida era normal. Tengo 20 años, estudio ingeniería en una universidad cercana y vivo solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No es un lugar lujoso, pero es suficiente para mí. Una habitación, una cocina diminuta y un baño que siempre huele a humedad. La ventana de mi habitación da a un callejón estrecho, iluminado por una farola que parpadea cada vez que el viento sopla con fuerza. Nada fuera de lo común, o al menos eso pensaba. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Estaba sentado frente a mi computadora, trabajando en un proyecto que había pospuesto durante semanas. Era tarde, quizás las 2 de la madrugada, y el silencio del apartamento solo era interrumpido por el sonido de mis dedos tecleando y el zumbido lejano de la nevera en la cocina. De repente, lo escuché, un golpe suave pero nítido en la ventana. Me quedé quieto, mis dedos deteniéndose en el teclado. El sonido no era fuerte, pero en la quietud de la noche resonó como un disparo. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Me acerqué a la ventana, apartando la cortina con cuidado. Afuera, solo estaba el callejón vacío, iluminado por esa farola parpadeante. No había nada, ni un pájaro, ni una rama, ni siquiera una bolsa de plástico moviéndose con el viento. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Volví a mi silla, pero esa sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando, no desapareció. Los golpes se repitieron en las noches siguientes. Siempre a la misma hora, siempre en la ventana de mi habitación. Al principio, intenté ignorarlos. Pensé que tal vez era un pájaro desorientado o alguna rama golpeando el vidrio. Pero pronto me di cuenta de que no era algo normal. Los golpes no eran aleatorios, tenían un ritmo, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse conmigo. Una noche, decidí grabar lo que ocurría. Coloqué mi teléfono frente a la ventana y lo dejé grabando mientras me sentaba en la cama, esperando. Los golpes comenzaron, como siempre, pero esta vez noté algo diferente. Entre cada golpe, había un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro ahogado. Cuando revisé la grabación al día siguiente, mi sangre se heló. Los golpes estaban allí, claros y nítidos, pero entre ellos, escuché algo que no había notado en ese momento, una voz débil, susurrando mi nombre. No podía seguir ignorándolo. Los golpes se volvieron más frecuentes, más intensos. Ya no eran solo por la noche, comenzaron a ocurrir durante el día, cuando estaba en clase o en la cocina. Siempre en la ventana de mi habitación. Cada vez que los escuchaba, sentía un frío intenso que me recorría la espalda, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en medio de mi habitación. Mi pecho se oprimía y me costaba respirar, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. Una madrugada, decidí enfrentarlo. Estaba cansado de sentirme como un prisionero en mi propia casa. Me quedé despierto, sentado en la cama, mirando fijamente la ventana. Las cortinas estaban cerradas, pero podía sentir que algo estaba allí, al otro lado del vidrio, esperando. Los golpes comenzaron, más fuertes que nunca, y entonces lo vi, una sombra grande y oscura moviéndose detrás de la cortina. Era demasiado grande para ser un pájaro, demasiado definida para ser una rama. Me levanté, mis piernas temblorosas, y me acerqué a la ventana. Con un movimiento rápido, aparté la cortina. No había nada. Solo el callejón vacío y la farola parpadeante. Pero esa sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como si la sombra hubiera entrado en la habitación, aunque no podía verla. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de calmarme. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Al día siguiente, hablé con mi vecino, un hombre mayor que siempre está fumando en el pasillo. Le pregunté si había escuchado algo extraño en las noches, si había visto algo en el callejón. Él me miró con una expresión extraña, como si supiera algo que no quería decir. Este edificio tiene historia, me dijo finalmente. Cosas raras pasan aquí. Pero la gente prefiere no hablar de ello. No quiso decir más, pero sus palabras se quedaron conmigo, dándome vueltas en la cabeza. Esa noche, los golpes volvieron, pero esta vez no me quedé quieto. Me acerqué a la ventana, mirando fijamente al otro lado del cristal. Y entonces, por primera vez, lo vi con claridad. No era una sombra, no era una ilusión. Era un ave,
pero como ninguna que hubiera visto antes. Era enorme, con alas enroscadas alrededor de su cuerpo, formando un óvalo negro que cubría casi toda la ventana. Su cabeza, podrida y descompuesta, sobresalía en el centro, con ojos lechosos que me miraban fijamente. Su pico, afilado y sucio, picoteaba el cristal con un sonido que me hacía estremecer. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada. El ave no se fue. Solo estuvo allí, observándome, como si me estuviera estudiando, como si supiera cosas sobre mí que ni yo mismo sabía. Finalmente, cerré las cortinas y me senté en la cama, temblando. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes a aquella primera visión clara del ave fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cabeza podrida, sus ojos lechosos clavados en los míos, como si me estuvieran juzgando. El picoteo en la ventana se volvió constante, un recordatorio de que no estaba solo, de que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté convencerme de que era una alucinación, de que el estrés y la falta de sueño estaban jugando con mi mente. Pero no podía engañarme. Lo que estaba viendo era real, tan real como el frío que me recorría la espalda cada vez que escuchaba aquellos golpes. Una noche, decidí investigar. No podía seguir viviendo así, atrapado en mi propia casa, sintiéndome como un animal acorralado. Busqué en internet historias sobre aves malditas, presencias oscuras, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba viviendo. Encontré foros llenos de relatos de personas que decían haber visto cosas similares, pero ninguno se parecía exactamente a lo que yo estaba experimentando. Hablaban de cuervos gigantes, de pájaros negros que anunciaban la muerte, de criaturas que se alimentaban del miedo. Pero nada sobre un ave con alas enroscadas, con una cabeza podrida y ojos que parecían ver más allá de lo físico. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi vecino: este edificio tiene historia. Decidí indagar más. Pregunté a otros vecinos, pero la mayoría evitaba el tema. Solo una mujer mayor, que vivía en el último piso, accedió a hablar conmigo. Me contó que, décadas atrás, había ocurrido algo terrible en el edificio. Un hombre, un inquilino como yo, había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue su habitación llena de marcas de arañazos en las paredes y la ventana rota, como si algo hubiera entrado o salido con violencia. Nadie supo qué había pasado, pero desde entonces, los inquilinos de ese apartamento reportaban cosas extrañas, ruidos, sombras, sensaciones de ser observados. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Era posible que el ave estuviera relacionada con aquel suceso? ¿Era una especie de maldición, una presencia que se alimentaba de quienes vivían en ese apartamento? No lo sabía, pero una cosa era clara: no podía seguir ignorándolo. Tenía que enfrentarlo, aunque no supiera cómo. Una noche, mientras los golpes en la ventana resonaban como tambores en mi cabeza, decidí hablarle al ave. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás la desesperación, quizás la locura que comenzaba a apoderarse de mí. Me acerqué a la ventana, mirando fijamente aquella figura oscura, y le pregunté en voz baja: ¿qué quieres de mí? El ave dejó de picotear el cristal. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, abrió su pico y emitió un sonido que nunca olvidaré. No era un graznido, no era un chillido. Era algo más profundo, más gutural, como si las palabras se estuvieran formando en su garganta podrida. No pude entender lo que dijo, pero sentí su significado en mi mente, como si la criatura estuviera hablando directamente a mi alma. Era una advertencia, una amenaza. Algo que no debía hacer, algo que no debía descubrir. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando fijamente la ventana, esperando que el ave regresara. Pero no lo hizo. En su lugar, comencé a notar algo extraño en mi cuerpo. Moretones que no recordaba haberme hecho, arañazos superficiales en mis brazos y piernas. Al principio, pensé que podía ser el estrés, que me estaba rascando sin darme cuenta. Pero los arañazos eran demasiado precisos, demasiado deliberados. Era como si algo, o alguien, me estuviera marcando. Al día siguiente, decidí tomar medidas más drásticas. No podía seguir viviendo así, sintiéndome como un espectador en mi propia vida. Compré cortinas opacas, pensando que si no podía ver al ave, tal vez ella no podría verme a mí. Pero fue inútil. Esa noche,
Los golpes en la ventana fueron más fuertes que nunca, y cuando me atreví a mirar, vi que las cortinas se movían, como si algo las estuviera empujando desde el otro lado. El ave estaba allí, esperando, observando. Y esta vez, no se fue. El ave ya no se limitaba a la ventana. Ahora la sentía en todas partes. Cuando caminaba por el apartamento, sentía su presencia detrás de mí, como si sus alas oscuras estuvieran rozando mi espalda. Cuando intentaba dormir, escuchaba sus graznidos en mis sueños, distorsionados y retorcidos, como si estuvieran tratando de decirme algo que mi mente no podía, o no quería, entender. Los moretones y arañazos en mi cuerpo se volvieron más frecuentes, más profundos. Ya no podía fingir que eran obra mía. Algo me estaba lastimando, algo que no podía ver, pero que estaba allí, siempre allí. Una noche, decidí grabar lo que ocurría mientras dormía. Coloqué mi teléfono en un trípode, apuntando hacia la cama, y lo dejé grabando toda la noche. Al día siguiente, revisé el video con el corazón en la garganta. Al principio, no había nada fuera de lo común. Solo yo, durmiendo inquieto, dando vueltas en la cama. Pero entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, algo cambió. La habitación se enfrió visiblemente, podía ver cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire. Y entonces, apareció. No era el ave, no exactamente. Era una sombra, una masa oscura que se movía de manera antinatural, como si estuviera hecha de humo espeso. Flotó hacia mi cama, rodeándome, envolviéndome. Mis movimientos se volvieron más agitados, como si estuviera teniendo una pesadilla, pero no desperté. La sombra se detuvo justo encima de mí, y entonces vi algo que me hizo soltar el teléfono. Una figura, apenas visible, emergió de la oscuridad. Era el ave, pero no como la había visto antes. Era más grande, más grotesca, con plumas que parecían derretirse y gotear como cera. Sus ojos lechosos brillaban en la oscuridad, y su pico se abrió para emitir un sonido que no pude escuchar en el video, pero que resonó en mi mente como un eco. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir viviendo así, sintiéndome como un juguete roto en las garras de algo que no entendía. Decidí buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. No podía ir a la policía, no me creerían. Mis amigos ya comenzaban a distanciarse de mí, preocupados por mi comportamiento errático. Finalmente, encontré un foro en línea dedicado a lo paranormal. Publiqué mi historia, describiendo todo lo que había vivido, desde los golpes en la ventana hasta el ave podrida que me observaba. No esperaba mucho, pero necesitaba desahogarme, necesitaba que alguien, cualquiera, me dijera que no estaba loco. Las respuestas no tardaron en llegar. La mayoría eran de escépticos, burlándose de mi historia, diciendo que necesitaba dormir más o ver a un psiquiatra. Pero hubo una respuesta que llamó mi atención. Era de un usuario llamado Cazador de Sombras. Su mensaje era corto, pero directo: el ave no es un espíritu. Es algo más antiguo, más peligroso. No intentes enfrentarla solo. Busca a alguien que sepa de estas cosas. Le respondí, preguntándole qué quería decir, pero no recibí respuesta. En cambio, recibí un mensaje privado de otro usuario, alguien que se hacía llamar el Vigilante. Su mensaje era aún más inquietante: el ave no está aquí por ti. Está aquí por lo que hay dentro de ti. No dejes que te marque demasiado, o nunca podrás escapar. No entendí completamente lo que quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo, dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué había dentro de mí que atraía al ave? Era algo que siempre había estado allí, esperando ser despertado. No lo sabía, pero una cosa era clara: tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. El ave se volvió más agresiva. Ya no se limitaba a golpear la ventana o a observarme desde la oscuridad. Ahora, cada vez que aparecía, sentía una presión en el pecho, como si sus alas negras estuvieran envolviéndome, apretándome, robándome el aire. Los arañazos en mi cuerpo se volvieron más profundos, más dolorosos. Ya no eran simples marcas superficiales, ahora sangraban, dejando rastros oscuros en mis sábanas y en mi ropa. Intenté cubrir las ventanas con mantas gruesas, pero el ave siempre encontraba la manera de llegar a mí. Sus graznidos resonaban en mi cabeza incluso cuando no estaba allí, como si se hubiera instalado en mi mente, en mi alma. Una noche, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para liberarme de esa maldición. Recordé las palabras de El Vigilante en el foro:
no dejes que te marque demasiado o nunca podrás escapar. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Compré un martillo en una ferretería cercana, sintiendo el peso del metal en mis manos como si fuera un arma. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Esa noche, me quedé despierto, esperando. El ave apareció como siempre, su figura oscura y retorcida llenando la ventana. Esta vez, no me quedé quieto. Me acerqué a la ventana, mirándola directamente a esos ojos lechosos que parecían ver a través de mí. Sentí una oleada de frío, pero no me detuve. Levanté el martillo y golpeé el cristal con todas mis fuerzas. El sonido del vidrio rompiéndose fue ensordecedor y por un momento todo quedó en silencio. El ave no se movió. Solo estuvo allí, observándome, como si mis acciones no tuvieran ningún efecto sobre ella. Entonces, extendió sus alas y sentí una oleada de aire frío que me hizo retroceder. El ave entró en la habitación, sus alas negras llenando el espacio, envolviéndome en una oscuridad absoluta. No podía ver, no podía respirar. Solo sentía su presencia, fría y pesada, como si estuviera absorbiendo algo de mí, algo esencial. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mis piernas cedieron y caí al suelo, sintiendo como la oscuridad me envolvía, como me arrastraba hacia algo que no podía comprender. En ese momento, supe que el ave no estaba allí para matarme. Estaba allí para algo peor. Estaba allí para consumirme, para convertirme en parte de ella. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirado en el suelo de mi habitación, rodeado de vidrios rotos. El ave ya no estaba, pero su presencia aún colgaba en el aire, como un recordatorio de que no había escapado, de que nunca escaparía. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor agudo en mi pecho. Me miré en el espejo y vi algo que me heló la sangre. En mi pecho, justo sobre el corazón, había una marca, un círculo oscuro, como si el ave me hubiera tocado, como si me hubiera marcado como suyo. El ave no se fue después de aquella noche. Al contrario, se volvió más persistente, más intrusiva. Ya no se limitaba a aparecer en la ventana o en mis sueños. Ahora la sentía en todas partes, como si se hubiera fusionado conmigo, como si fuera parte de mí. La marca en mi pecho ardía constantemente, un recordatorio de que no podía escapar, de que nunca escaparía. Intenté ignorarla, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. El ave estaba allí, siempre allí, observándome, esperando. Una noche, decidí que no podía seguir así. No podía vivir como un prisionero en mi propia mente, en mi propia casa. Tomé el martillo nuevamente y me acerqué a la ventana, que ahora estaba cubierta con una tabla de madera que había colocado después de romper el cristal. Sabía que el ave estaba allí, al otro lado, esperándome. Con un movimiento rápido, quité la tabla y la vi de nuevo, su figura oscura y retorcida llenando el marco de la ventana. Esta vez, no sentí miedo. Solo sentí una determinación fría y desesperada. Le hablé directamente, mi voz temblorosa pero firme. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no me dejas en paz? El ave no respondió con palabras, pero sentí su respuesta en mi mente, como un eco distorsionado. No quería nada de mí. No era una cuestión de querer. Era una cuestión de ser. El ave y yo estábamos conectados, unidos por algo que no podía entender, algo que no podía romper. Entonces, hice algo que no había planeado. Levanté el martillo y lo arrojé hacia el ave, con todas mis fuerzas. No esperaba que hiciera daño, no esperaba que funcionara. Pero tenía que intentarlo. El martillo atravesó el aire y golpeó al ave directamente en su cabeza podrida. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el ave emitió un sonido que nunca olvidaré, un grito agudo y desgarrador que resonó en mi mente como una explosión. Sus alas se extendieron y sentí una oleada de aire frío que me hizo retroceder. El ave se desvaneció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Pero no fue un final feliz. Cuando me recuperé del shock, me di cuenta de que algo había cambiado. La marca en mi pecho ya no ardía, pero ahora sentía un vacío, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. El ave se había ido, pero había dejado algo atrás, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí, esperando. Ahora, meses después, sigo sintiendo su presencia. No es tan intensa como antes, pero está allí, en los bordes de mi conciencia,
como un recordatorio de que nunca estoy solo. He intentado seguir con mi vida, pero sé que el ave no se ha ido del todo. Solo está esperando, observando, lista para regresar cuando menos lo espere. Por eso escribo esto. No sé si alguien me creerá, no sé si alguien podrá ayudarme. Pero necesito contarlo, necesito que alguien sepa lo que me ha pasado. Porque si el ave regresa, si vuelve a marcarme, no sé si podré resistir. No sé si querré resistir. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más relatos como este, historias que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Crees que el ave regresará? ¿Crees que Lucas podrá escapar de su influencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Hasta la próxima, valientes espectadores.